El anciano apache reveló un secreto guardado por generaciones que cambió el destino de su pueblo. La noche caía pesada y silenciosa en el campamento apache. Un silencio roto solo por el crujido del fuego que danzaba en el centro del círculo sagrado. Allí, rodeado de rostros expectantes y cuerpos cansados por el paso de los años y la dura vida del desierto, el anciano se levantó lentamente. Su figura encorvada por el tiempo, sus manos temblorosas sujetando con fuerza un pequeño amuleto de piedra negra, la misma que se había transmitido de boca en boca durante siglos. Sus ojos, vidriosos pero llenos de una fuerza antigua, comenzaron a contar una historia que había permanecido oculta, un secreto que nadie más fuera de su pueblo debía conocer. Escuchen con atención, porque lo que voy a revelar esta noche tiene el poder de cambiar nuestro destino, pero también pesa en el alma. Sus palabras cortaron el aire, profundas y pesadas como la tierra misma. Antes de seguir, el anciano cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera invocando a los espíritus de sus antepasados para darle valor. La historia que relataba no era solo un recuerdo, era una herida abierta, una verdad dolorosa que, por generaciones, había marcado la vida de su gente. Recordó con nitidez la noche más oscura de su vida, aquella en que su esposa, la mujer que había sido el alma y la luz de la tribu, fue brutalmente arrebatada por invasores extranjeros que llegaron con promesas falsas y manos llenas de fuego. No fue solo una pérdida física, sino la ruptura de un espíritu colectivo, el inicio de una cadena de sufrimientos y luchas que parecían interminables. El anciano rememoró cada detalle, la desesperación en los ojos de su esposa mientras era separada, los gritos ahogados, el silencio aplastante que siguió a la tormenta de violencia. Aquella noche dejó una cicatriz indeleble, un recordatorio constante del precio de la resistencia y la importancia de proteger lo que realmente era sagrado: la memoria, la tradición, la conexión con la tierra y el espíritu. Para entender el peso de aquel secreto, el anciano invitó a su pueblo a viajar en el tiempo, a regresar a un momento en que su pueblo no era más que una pequeña comunidad enfrentándose al mundo con valentía y sabiduría. Un tiempo donde los ancestros enseñaban que la verdadera fuerza no radicaba solo en el poder de las armas, sino en la armonía con la naturaleza, el respeto por cada criatura y el conocimiento de que cada acción tenía un eco en el futuro. En ese pasado remoto, el anciano era apenas un joven guerrero, con el fuego del coraje ardiendo en su pecho, aprendiendo de sus mayores las historias, las canciones, las enseñanzas que tejían la identidad apache. Era una época en la que la mujer, protectora del hogar y guardiana de la sabiduría ancestral, desempeñaba un papel sagrado y vital. Era también un tiempo de amenazas constantes, de invasiones y de pérdidas, pero sobre todo, un tiempo donde el espíritu de la resistencia se forjaba con cada acto de amor y sacrificio. La noche avanzaba, pero nadie se movía, atrapados por la intensidad del relato, por el peso de las palabras que flotaban en el aire como un susurro de los ancestros mismos. El anciano sabía que revelar este secreto era un acto de valentía y de esperanza, porque aunque el pasado estuviera lleno de sombras, también contenía la luz que podría guiar a su pueblo hacia un futuro diferente. Este secreto, dijo con voz firme y profunda, es la clave para sanar nuestras heridas, para unirnos como nunca antes y para que nadie, jamás, pueda arrebatar lo que nos pertenece por derecho. Pero deben prometerme que guardarán esta historia en lo más profundo de sus corazones y que la protegerán con la misma fuerza con la que protegemos nuestra tierra. Los ojos de todos brillaban con una mezcla de temor y esperanza. La historia apenas comenzaba, y ya había tocado el alma de cada persona reunida bajo el manto estrellado del desierto. Así arrancaba una nueva era para el pueblo apache, una era nacida del coraje, la sabiduría y un secreto milenario que estaba a punto de cambiarlo todo. El anciano mantuvo el amuleto en alto, dejándolo brillar bajo la luz temblorosa del fuego, como si aquel trozo de piedra negra contuviera en su interior todos los espíritus de los antepasados. Los más jóvenes observaban en silencio, mientras los mayores intercambiaban miradas cargadas de recuerdos y dolor. Este amuleto, comenzó a decir con voz profunda, fue creado en un tiempo en que la tierra aún hablaba y los hombres sabían escucharla. No es solo una piedra, es la prueba de un pacto, de una promesa que nuestros ancestros hicieron a los espíritus de la montaña y del río. Sus palabras se clavaban en el corazón de cada oyente, pero la verdadera fuerza del relato no estaba en el amuleto, sino en la historia que lo acompañaba. El anciano recordó la primera vez que había visto aquel objeto siendo un muchacho. Lo llevaba su abuelo colgado al cuello, un hombre sabio, de mirada firme y manos curtidas por la vida en el desierto. «Escucha, pequeño», le había dicho en una ocasión,
este amuleto guarda el secreto de nuestra gente. No es poder para vencer en la guerra, es fuerza para resistir cuando todo parezca perdido. Aquella frase había quedado grabada en su memoria, pero en aquel tiempo no comprendía el verdadero significado. Lo entendió años después, cuando la tragedia golpeó su vida con la fuerza de una tormenta implacable. La noche en que los invasores llegaron, el cielo estaba sin luna y el aire cargado de presagio. Entraron con fuego y armas desconocidas, con la ambición de arrancarles la tierra, de someter su espíritu. Entre los gritos y el caos, su esposa, la mujer que representaba la esencia del hogar y la guardiana de las historias ancestrales, fue capturada frente a sus ojos. Él, impotente, vio cómo la arrastraban lejos, escuchó su voz romperse en un grito que aún hoy resonaba en su mente. Aquella noche, el joven guerrero se sintió derrotado, vacío, como si la vida misma se hubiera marchado con ella. Pero fue entonces, entre las cenizas de la desesperación, cuando su abuelo le entregó el amuleto. «Ahora entenderás», le dijo con lágrimas contenidas, «que la verdadera fuerza de nuestro pueblo no está en la venganza inmediata, sino en la memoria y la resistencia. Lo que hoy nos quitan con violencia, mañana lo recuperaremos con coraje y unidad». Desde aquel momento, el joven comprendió que el amuleto no era un arma, sino un símbolo, una guía que les recordaba que mientras la historia siguiera viva, nadie podría exterminar al pueblo apache. Con el tiempo, aquel dolor se transformó en fuerza. El joven guerrero, ahora convertido en anciano, había sobrevivido a guerras, pérdidas y traiciones, pero nunca había dejado morir las enseñanzas de su abuelo. «Este secreto», dijo mirando a todos los presentes, «es la razón por la que aún estamos aquí. Nos quisieron quitar la tierra, nos arrebataron a nuestras mujeres, intentaron apagar nuestra voz, pero no pudieron con lo más poderoso que tenemos, nuestra memoria». Hizo una pausa larga, dejando que el silencio se cargara de significado. «Hoy van a escuchar la historia completa. Les contaré cómo nació el pacto que nos sostiene y cómo el sacrificio de una mujer, la más valiente de nuestra tribu, cambió para siempre el destino de nuestra gente. Ella, mi esposa, se convirtió en leyenda, aunque el mundo jamás haya pronunciado su nombre». Los rostros alrededor del fuego se endurecieron. Algunos apretaron los puños con fuerza, otros dejaron que una lágrima se escapara silenciosa. Porque entendían, en lo más profundo de su ser, que aquella no sería solo la historia de un anciano, sino la historia de todos ellos, de un pueblo que había aprendido a resistir, a luchar y a recordar cuando el mundo quería borrarles. El anciano bajó el amuleto, lo sostuvo contra su pecho y cerró los ojos. «Escuchen con el corazón», dijo finalmente, «porque a partir de ahora viajarán conmigo a un tiempo en que nuestra gente aún caminaba en equilibrio con la tierra, antes de la traición, antes de la sangre, antes de que la oscuridad cayera sobre nosotros». El anciano dejó que el viento del desierto acariciara su rostro, como si los espíritus de los antepasados estuvieran presentes para bendecir su relato. «Todo comenzó mucho antes de que yo naciera», dijo con voz lenta pero firme, «cuando nuestra gente aún vivía en armonía con la tierra y cada amanecer era un regalo, no una batalla por la supervivencia. En aquel tiempo remoto, el pueblo apache era pequeño pero fuerte, unido por lazos de sangre, tradición y respeto por los ciclos de la naturaleza. Cada nacimiento se celebraba con cantos, cada muerte se despedía con gratitud y cada decisión importante se tomaba escuchando al río, al viento y al fuego. La mujer, en aquel entonces, no era vista como débil ni secundaria, era el corazón de la tribu, la guardiana de las semillas, la memoria viva de los ancestros. Entre todas ellas había una joven llamada Nayeli, cuyo espíritu brillaba con una fuerza inusual. Desde niña, Nayeli mostraba una conexión especial con la naturaleza. Podía prever las lluvias con solo observar el cielo, sabía dónde encontrar agua en el desierto y escuchaba, en el canto de los pájaros, mensajes que otros no podían entender. Los ancianos decían que los espíritus le habían otorgado un don y que, algún día, su destino estaría ligado al de todo el pueblo. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Los hombres cazaban, las mujeres cuidaban de los niños y la comunidad entera se reunía cada noche para compartir historias alrededor del fuego. Fue en una de esas noches cuando un extraño apareció en el campamento. Era un hombre extranjero, con palabras dulces y promesas de intercambio, herramientas a cambio de tierras, alimentos a cambio de obediencia. Al principio, los ancianos escucharon con cautela, pero Nayeli, observando en silencio, sintió un frío en el pecho. «No confíen en él», advirtió,
porque sus ojos no miran como los nuestros. Él no ve la tierra como madre, la ve como botín. Sus palabras fueron ignoradas por algunos, pero su abuelo, uno de los líderes más sabios, la escuchó con atención. «Hija», le dijo, «a veces la ambición llega disfrazada de regalo. Mantente cerca de mí, porque presiento que el viento traerá tormenta». Pasaron las lunas y, poco a poco, aquel extranjero fue ganándose la confianza de algunos guerreros jóvenes, ofreciéndoles armas desconocidas y relatos de riquezas. La división empezó a germinar como una semilla venenosa en la comunidad. Nayeli, sin embargo, no se apartó de su intuición. En sueños, comenzó a ver visiones, fuego devorando chozas, gritos de niños y el rostro del extranjero manchado de sangre. Cuando lo contó a los ancianos, muchos se rieron, pero su abuelo guardó silencio. «Si el espíritu te habla, escúchalo», le dijo. Y entonces, en secreto, comenzaron a preparar un plan para proteger al pueblo si la traición llegaba. Fue durante esa época que el abuelo de Nayeli, conocedor de los ritos antiguos, comenzó a crear el amuleto. Lo talló de una roca sagrada encontrada en lo profundo de la montaña, mezclando su polvo con lágrimas y sangre de venado, símbolo de sacrificio y fuerza. «Este amuleto», explicó a Nayeli, «no es un arma. Es una promesa. Mientras haya alguien que lo lleve, nuestro pueblo recordará quiénes somos, incluso cuando intenten destruirnos». Nayeli juró protegerlo con su vida, sin imaginar que su destino la llevaría a cumplir esa promesa de una forma que nadie podía prever. El anciano hizo una pausa, respiró hondo, y su voz se quebró apenas un instante. «Esa mujer valiente era mi esposa, y su sacrificio es la razón por la que aún tenemos esperanza». El fuego crepitaba con fuerza mientras el anciano continuaba, y los ojos de todos permanecían fijos en él, como si cada palabra fuera un hilo invisible que los unía a un pasado que nunca debían olvidar. Nayeli no era una mujer común. No solo porque podía escuchar el lenguaje de la naturaleza, sino porque tenía un espíritu que no conocía el miedo. Recuerdo cómo me miraba, incluso en los días más oscuros, con esa mezcla de ternura y firmeza que solo tienen las almas destinadas a cambiar el mundo. Su voz se volvió más grave. «Pero la paz nunca dura cuando hay ambición cerca». El extranjero que había llegado al campamento no era un viajero inofensivo. Detrás de sus regalos había un plan: sembrar la división y apoderarse de las tierras sagradas. Al principio, nadie quiso creerlo, pero pronto llegaron más hombres como él, con armas que vomitaban fuego y miradas frías como piedras. Prometían protección, pero cobraban con obediencia. Un grupo de guerreros jóvenes, cegados por las promesas de poder, comenzó a seguirlos. Aquella traición, nacida del ego y la desesperación, abrió una grieta en la tribu que jamás debió existir. Nayeli, sin embargo, nunca perdió la calma. «Si dejamos que la ambición divida nuestro espíritu, ya hemos perdido», repetía. Pero los días se volvieron cada vez más tensos. Hubo discusiones, enfrentamientos, y finalmente, una noche sin luna, ocurrió lo que tanto temía. El extranjero y sus hombres atacaron. El fuego devoró las chozas, los gritos de los niños rompieron el silencio, y la sangre manchó la arena. Fue el caos absoluto. El anciano cerró los ojos, recordando aquella noche como si fuera ayer. La vi luchar como una guerrera. No con armas, sino con coraje. Mientras todos huían, ella se mantuvo firme, protegiendo a los más débiles, guiando a los niños hacia los matorrales, salvando vidas con cada paso. Pero su destino estaba sellado. Fue capturada frente a sus ojos, mientras él, herido y desorientado, trataba de llegar hasta ella. «Nayeli no gritó», dijo el anciano con la voz quebrada. «Solo me miró. Esa mirada era más fuerte que cualquier palabra. Era un adiós, pero también una promesa». Aquella noche fue la última vez que la vio. No supo si la mataron de inmediato o si la llevaron lejos, pero su sacrificio había salvado a decenas de niños y ancianos. Y eso bastó para convertirla en leyenda. Tras el ataque, la tribu quedó devastada. Muchos murieron, otros desaparecieron, y los pocos que sobrevivimos nos refugiamos en las montañas. Allí, entre el frío y el hambre, mi abuelo me entregó el amuleto. «Ahora entiendes por qué lo hicimos», me dijo. «No puedes salvar a todos con tus manos, pero puedes salvar la memoria».
Mientras exista alguien que recuerde, nuestro pueblo no habrá muerto. El anciano apretó el amuleto contra su pecho, y por primera vez dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Nayeli entregó su vida, pero su espíritu nunca nos abandonó. Y este secreto, esta historia, es la fuerza que necesitamos para no rendirnos jamás. El anciano respiró profundamente, dejando que el viento del desierto se mezclara con el crepitar del fuego. Cada arruga de su rostro parecía contener el peso de toda una vida de pérdidas y recuerdos. Después de aquella noche, continuó, todo cambió para siempre. Nuestro hogar ya no era nuestro. Las tierras que habían sido sagradas por generaciones fueron profanadas, y muchos de los nuestros, aquellos que cayeron en la trampa de las falsas promesas, se convirtieron en esclavos de los invasores. No solo nos arrebataron la tierra, también quisieron arrancarnos el espíritu. Se hizo un silencio pesado entre los presentes. Los más jóvenes escuchaban con los ojos bien abiertos, como si por primera vez entendieran de dónde venía la fuerza de su gente. En los días siguientes al ataque, prosiguió el anciano, los que sobrevivimos vagábamos como sombras entre las montañas. Teníamos hambre, miedo y una profunda sensación de derrota. Pero hubo algo que me mantuvo con vida: el amuleto. Lo llevaba siempre colgado de mi cuello, sintiendo su peso como si fuera el último vínculo con Nayeli. Cada vez que la desesperación me arrastraba, lo tomaba en mis manos y recordaba su mirada. Esa mirada que me decía que debía seguir, que su sacrificio no podía ser en vano. Fue en ese tiempo de oscuridad cuando el abuelo del anciano, ya viejo y debilitado, le entregó el verdadero secreto. «Escucha bien», le dijo con voz temblorosa, «porque esto no se trata de pelear por venganza. La fuerza del pueblo apache no está en la rabia, sino en la memoria y en la resistencia. Si nos arrebatan la tierra, la recuperaremos con unidad. Si nos quitan la voz, la recuperaremos con historias. Y si intentan borrarnos de la historia, nos haremos eternos a través de la sangre de quienes aún recuerden». Con esas palabras, el anciano entendió que su misión no era morir luchando de forma impulsiva, sino convertirse en el guardián de la historia. Se dedicó entonces a reunir a los sobrevivientes, a darles esperanza, a recordarles quiénes eran. Fue un tiempo de reconstrucción silenciosa, donde cada palabra de aliento era más poderosa que cualquier arma. «No fue fácil», admitió con voz grave. «Muchos querían rendirse, otros buscaban venganza inmediata, pero yo sabía que si cedíamos a la rabia, el enemigo ganaría. Nayeli me había enseñado, con su sacrificio, que la verdadera fuerza no siempre está en la espada, sino en el espíritu que no se doblega». Poco a poco, las familias comenzaron a reorganizarse. Se construyeron refugios en las montañas, lejos de la mirada de los invasores. Las mujeres, lideradas por las más ancianas, enseñaban a los niños las historias, las canciones y los ritos. Y cada noche, antes de dormir, todos se reunían para escuchar los relatos de los antepasados, tal como lo habían hecho siempre. «Fue entonces cuando me di cuenta de que Nayeli seguía viva», dijo el anciano con los ojos brillantes. «Porque cada vez que contaba su historia, veía cómo los niños la escuchaban con admiración, cómo sus nombres se susurraban en las fogatas y cómo su valentía inspiraba a las nuevas generaciones. Entendí que la muerte solo vence a quien es olvidado, y Nayeli, ella nunca sería olvidada». Con el paso de los años, aquel pequeño grupo de sobrevivientes volvió a crecer. No recuperaron todo lo que les arrebataron, pero mantuvieron viva la esencia de su pueblo. Los jóvenes que habían sido rescatados aquella noche se convirtieron en guerreros y líderes, y el amuleto se volvió símbolo de unidad. «Y aquí está la verdadera enseñanza», dijo con firmeza. «Los invasores creyeron que habían ganado, pero no entendieron que la tierra no pertenece a quien la roba, sino a quien la honra. Nosotros seguimos aquí, porque nunca dejamos que mataran nuestra memoria». El anciano miró a todos los presentes con un brillo de fuego en los ojos. «Por eso hoy les cuento esto. Porque el sacrificio de Nayeli fue el precio de nuestra supervivencia. Ella no solo salvó vidas aquella noche, salvó la esencia de un pueblo entero. Y mientras yo tenga voz, y ustedes tengan oídos para escuchar, ella seguirá caminando entre nosotros». Se inclinó hacia adelante y mostró el amuleto, ahora gastado por el tiempo. «Este amuleto no es mío. Es de todos. Representa la promesa que hicimos aquella noche.
que nunca nos rendiríamos, que nunca olvidaríamos y que algún día volveríamos a caminar libres por cada rincón de nuestra tierra. El anciano cerró los ojos un momento, como si sintiera la presencia de Nayeli a su lado. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de mantener vivo el espíritu de nuestro pueblo. Y ahora, dijo con voz firme, ese espíritu está en ustedes. Porque la historia de Nayeli también es suya. El anciano permaneció en silencio unos segundos, como si necesitara fuerzas para continuar. El fuego iluminaba su rostro cansado, pero en sus ojos había un brillo que no provenía de las llamas, sino de algo más profundo, la certeza de que cada palabra que pronunciaba mantenía vivo el espíritu de quienes ya no estaban. Después de aquel tiempo de reconstrucción, comenzó, entendimos que no podíamos vivir eternamente escondidos. Nuestro pueblo había sobrevivido, pero no podía seguir siendo una sombra. Fue entonces cuando decidimos regresar, paso a paso, a los lugares que nos habían arrebatado. No para pelear con armas, sino para recuperar lo que realmente nos hacía apaches, la conexión con la tierra y con los espíritus de nuestros ancestros. Las familias comenzaron a organizar ceremonias secretas en los antiguos territorios sagrados. Cada luna llena, bajo la oscuridad de la noche, los ancianos guiaban a los jóvenes para que tocaran la tierra con sus manos, para que escucharan el viento, para que aprendieran de nuevo a leer las señales del mundo natural. Era peligroso, porque los invasores aún vigilaban, pero nadie podía prohibirles honrar a sus muertos. Recuerdo una noche en particular, dijo el anciano, con la mirada perdida en el fuego, cuando llevé a un grupo de jóvenes a las montañas donde antes cazábamos con libertad. Allí, bajo el cielo más estrellado que jamás había visto, les conté la historia de Nayeli. Les hablé de su coraje, de su sacrificio, y de cómo incluso en su último aliento había pensado primero en los demás. Esa noche vi algo en los ojos de esos muchachos. Entendieron que la fuerza de un pueblo no se mide por la cantidad de armas que tiene, sino por la capacidad de amar y proteger su legado. Aquellos jóvenes crecieron con una misión clara, ser los guardianes de la memoria. No buscaban venganza, pero tampoco se rendían. Aprendieron a negociar con otros pueblos, a defenderse sin perder la dignidad y, sobre todo, a enseñar a las siguientes generaciones a nunca olvidar. Pasaron muchos años, continuó el anciano, y con el tiempo, ese grupo de jóvenes se convirtió en líderes sabios. Ellos, a su vez, contaron la historia de Nayeli a sus hijos, y esos hijos a los suyos. Así fue como su nombre jamás desapareció, porque no estaba escrito en piedra, sino en el corazón de cada apache que escuchaba su historia. El anciano apretó el amuleto entre sus manos. Este amuleto pasó de mano en mano durante décadas. Cada nuevo guardián hacía una promesa: mantener viva la historia y proteger el espíritu de nuestro pueblo. Nunca fue visto como un objeto de poder, sino como un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en la violencia, sino en la unidad. Su voz se volvió más intensa. Pero escuchen bien, un día, esa unidad fue puesta a prueba otra vez. Los invasores regresaron, más numerosos y más crueles. Querían terminar lo que habían empezado. Y entonces, por primera vez desde el sacrificio de Nayeli, nuestro pueblo tuvo que decidir, huir de nuevo o defender lo que quedaba de nuestra tierra. El anciano suspiró profundamente. Fue la decisión más difícil de mi vida. Porque yo ya era el guardián del amuleto, y sabía que cualquier error podría significar el fin de todo. Reuní a todos, hombres, mujeres, ancianos y niños, alrededor del fuego, y les conté una vez más la historia de Nayeli. Les recordé que ella había dado su vida no por odio, sino por amor. Y les pregunté, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a traicionar su sacrificio o vamos a honrarlo? Se hizo un silencio sepulcral. Nadie habló durante varios minutos. Pero entonces, una mujer anciana se levantó. Era la más vieja de la tribu, una partera que había traído al mundo a la mayoría de los que estaban allí. Si nos rendimos, dijo con voz quebrada pero firme, entonces Nayeli habrá muerto en vano. Si dejamos que nos borren, nuestros nietos nunca sabrán quiénes fueron. Yo no puedo luchar con armas, pero puedo enseñar. Puedo guiar. Puedo cuidar de los niños mientras ustedes luchan por el futuro. Esa noche, todos hicieron una promesa. Los hombres decidieron defender la tierra con todo lo que tenían, mientras las mujeres y los ancianos protegían a los más pequeños y los preparaban para sobrevivir si todo salía mal.
El anciano miró a los presentes. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Nayeli no había muerto para que nosotros fuéramos mártires. Había muerto para que el pueblo apache aprendiera a no arrodillarse jamás. Y esa noche, por primera vez desde aquel ataque, sentí que ella estaba con nosotros, sonriendo entre las llamas del fuego. El anciano cerró los ojos un instante, como si reviviera en su mente aquel momento decisivo. La mañana siguiente, dijo con voz profunda, fue distinta a cualquier otra. El aire estaba cargado de presagio. No había pájaros cantando, no había viento que moviera las ramas. Era como si la naturaleza entera supiera que algo grande estaba por suceder. Los hombres jóvenes se pintaron el rostro con los colores de la guerra, no con odio, sino con solemnidad. Las mujeres, en silencio, les entregaban collares hechos con huesos y cuentas, símbolos de protección y fuerza. Los ancianos se sentaron cerca del fuego, cantando las antiguas melodías que recordaban a los espíritus de los antepasados que caminaran junto a ellos. Yo me acerqué a cada guerrero, continuó el anciano, y puse mis manos en sus hombros. Les hablé al oído, les recordé el sacrificio de Nayeli, les dije que ese día no peleábamos por venganza, sino para asegurar que su espíritu siguiera vivo en nuestra tierra. Y uno por uno, todos prometieron no rendirse. Los invasores llegaron con el amanecer, confiados, armados con fusiles y caballos. Eran más, mucho más. Pensaban que enfrentarían a un grupo asustado, como la última vez. Pero lo que encontraron fue distinto. Un pueblo unido, dispuesto a resistir hasta el final. Nunca olvidaré el sonido de aquel primer disparo, dijo el anciano con la voz quebrada. Pero tampoco olvidaré la respuesta de nuestro pueblo. Fue como si de pronto las montañas mismas gritaran con nosotros. Luchamos con todo, flechas, lanzas, piedras, nuestras propias manos si era necesario. La batalla fue larga y brutal. Muchos cayeron, hombres y mujeres que se negaron a huir. Pero algo inesperado ocurrió. Los invasores, acostumbrados a ver miedo, comenzaron a retroceder ante la ferocidad de un pueblo que no peleaba por odio, sino por amor a su tierra y a su gente. Vi a jóvenes que habían crecido escuchando la historia de Nayeli luchar como si ella misma los guiara, dijo el anciano, con lágrimas en los ojos. Cada uno de ellos era prueba de que su sacrificio no había sido en vano. Y aunque perdimos a muchos, esa batalla nos devolvió algo que nos habían intentado quitar: la dignidad. Tras horas de combate, los invasores, sorprendidos por la resistencia, se retiraron. Habíamos ganado, pero a un costo enorme. Las lágrimas de victoria se mezclaron con las de dolor. Aquella noche, prosiguió el anciano, me senté frente al fuego, exhausto, con el amuleto en las manos. Y entendí que Nayeli había estado allí. No en cuerpo, sino en cada corazón que había luchado. Porque ella nos había enseñado que la fuerza no se mide por la cantidad de armas, sino por la unión de un pueblo que nunca olvida de dónde viene. Con el tiempo, el nombre de Nayeli dejó de ser solo el de una mujer valiente. Se convirtió en símbolo. Cada niño que nacía en el pueblo escuchaba su historia como la primera gran lección de su vida. Y cada anciano que moría lo hacía con la certeza de que su espíritu seguía vivo en cada palabra pronunciada alrededor del fuego. Así fue, dijo el anciano con voz serena, como recuperamos algo más valioso que la tierra, recuperamos el orgullo de ser quienes éramos. Porque mientras haya alguien que cuente la historia de Nayeli, nuestro pueblo jamás será olvidado. Se detuvo, observando uno a uno a quienes lo rodeaban. Y hoy, aquí, les entrego este amuleto, dijo, levantándolo con ambas manos. Porque ya no me pertenece solo a mí. Les pertenece a todos ustedes. Es el símbolo de la promesa que hicimos: vivir con dignidad, proteger nuestra historia y nunca dejar que el sacrificio de Nayeli caiga en el olvido. El anciano sostuvo el amuleto sobre el fuego, y la luz de las llamas hizo que brillara como si tuviera vida propia. Esta es la última vez que yo lo guardo, dijo con voz quebrada pero firme. Porque a partir de hoy, será de quien tenga el valor de seguir contando nuestra historia cuando yo ya no esté. Hubo un silencio largo, pesado, como si cada palabra pesara más que el aire mismo. Los niños miraban con los ojos muy abiertos, los jóvenes apretaban los puños, y los mayores asentían con una mezcla de orgullo y tristeza. Entonces, el anciano señaló a una muchacha de cabello largo y mirada decidida. Tú, dijo suavemente, serás la próxima guardiana.
Ella se quedó inmóvil, sorprendida, pero el anciano sonrió. No te elijo porque seas la más fuerte o la más hábil con el arco. Te elijo porque en tus ojos veo lo mismo que vi en Nayeli aquel día. El amor por este pueblo, la fuerza de proteger lo que somos, incluso si eso significa darlo todo. La muchacha se levantó despacio y se acercó. Sus manos temblaban mientras recibía el amuleto. Yo lo cuidaré, murmuró, con la voz cargada de emoción. El anciano asintió, satisfecho. No lo cuidarás para guardarlo. Lo cuidarás para compartirlo. Para que cada palabra siga viva, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos jamás olviden de dónde venimos. Después de entregarle el amuleto, el anciano volvió a hablar, pero su voz había cambiado. Era más grave, más lenta, como si cada palabra llevara consigo el peso de toda una vida. Yo ya estoy viejo, dijo. He visto demasiadas cosas, he enterrado a demasiados hermanos. Pero también he visto el espíritu de nuestro pueblo levantarse cuando todos pensaban que estábamos acabados. Ese espíritu vive en cada uno de ustedes. Y mientras lo mantengan vivo, nunca podrán derrotarnos. El fuego crepitó con fuerza, como si confirmara sus palabras. Los presentes comenzaron a cantar, un canto antiguo que había acompañado a los apaches por generaciones, un canto que hablaba de la tierra, de los ancestros, del viento que susurra los nombres de quienes partieron. Esa noche, continuó el anciano, me di cuenta de algo que tardé toda mi vida en entender. Nayeli no murió solo para salvar a unos pocos. Murió para enseñarnos que la verdadera fuerza de un pueblo no está en las armas ni en las victorias, sino en la memoria y el amor que se transmite de generación en generación. El anciano sonrió con ternura al mirar a la muchacha que ahora sostenía el amuleto. Hoy termina mi tiempo como guardián, pero empieza el tuyo. Y cuando llegue el momento, tú también deberás elegir a alguien, no por su fuerza, sino por su corazón. Ese es el verdadero legado de Nayeli. Las llamas iluminaban los rostros de todos, y en ese instante, algo cambió en el ambiente. Ya no era solo una historia contada por un viejo alrededor del fuego. Era una verdad viva, una promesa compartida, un pacto silencioso que ataba a cada uno de ellos al destino de su pueblo. El anciano cerró los ojos, y con una voz apenas audible, dijo, mientras alguien recuerde a Nayeli, mientras alguien cuente su historia, nunca moriremos. Y así, con esas últimas palabras, el círculo quedó completo, pero la historia apenas estaba comenzando para las generaciones venideras. La muchacha que ahora llevaba el amuleto colgado en el pecho sintió un peso nuevo sobre sus hombros, no un peso físico, sino uno espiritual. Sabía que aquello no era un simple objeto, era la memoria de su pueblo, el eco de todas las voces que alguna vez habían amado, luchado y muerto por mantener viva la esencia apache. Esa misma noche, mientras los demás dormían, ella permaneció despierta junto al fuego, pensando en las palabras del anciano. ¿Cómo puedo estar a la altura de esto?, se preguntaba. Pero al mirar las estrellas, sintió algo distinto. No estaba sola. Era como si Nayeli misma, desde algún lugar entre las constelaciones, le susurrara que la fuerza no venía de la perfección, sino del amor profundo a los suyos. Con el amanecer, el anciano la llamó a su lado. «Ven», le dijo con voz suave, «hoy aprenderás lo que significa ser guardiana». Juntos caminaron hacia las montañas, siguiendo los senderos antiguos que casi nadie recordaba. Cada piedra, cada árbol, cada río guarda la historia de nuestro pueblo, explicó. No basta con contar la historia de Nayeli. Debes conocer la voz de la tierra, porque sin ella, el relato pierde su alma. Le mostró cuevas donde los ancestros habían dejado pinturas, manantiales que habían sido sagrados durante siglos y lugares donde habían caído guerreros valientes cuyos nombres ya casi nadie pronunciaba. A cada paso, la muchacha sentía como una conexión profunda crecía dentro de ella. Ya no veía la tierra como un simple lugar donde vivir. Era un ser vivo, con memoria, con espíritu, con heridas y cicatrices que contaban tanto como las historias de los ancianos. Cuando cuentes la historia, dijo el anciano, debes hacer que quien te escuche sienta esto mismo. Que sienta que la tierra habla, que la voz de Nayeli no está solo en tus palabras, sino en el viento que acaricia el rostro de quien escucha. Al caer la tarde, llegaron a la cima de una colina desde donde se veía todo el valle. Aquí, murmuró el anciano, fue donde Nayeli vio por última vez a su pueblo antes de entregarse para salvarlo.
Aquí tomó la decisión que cambió nuestro destino. La muchacha se arrodilló, tocando la tierra con ambas manos. Prometo, dijo con voz temblorosa, que jamás dejaré morir su historia. Ni su nombre, ni su sacrificio, ni el amor que tuvo por su gente. El anciano asintió, satisfecho. Entonces ya eres guardiana. Pero antes de que pudieran regresar, vieron humo a lo lejos. La paz había sido breve. Nuevos invasores habían llegado, atraídos por las tierras fértiles y los rumores de que el pueblo apache había vuelto a fortalecerse. La muchacha miró al anciano, asustada, pero él sonrió, como si ya hubiera esperado aquel momento. Ahora es tu turno, le dijo, de demostrar que el espíritu de Nayeli sigue vivo. No con la espada, sino con el corazón y las decisiones que tomes. Porque el verdadero poder de un guardián no está en pelear, sino en mantener unido al pueblo cuando todo parece perdido. Esa misma noche, mientras el humo aún se elevaba en el horizonte como un presagio oscuro, la muchacha reunió al consejo del pueblo. Aunque su voz aún tenía la frescura de la juventud, hablaba con una firmeza que nadie le había escuchado antes. No vamos a esperar a que vengan a destruirnos, dijo. Tampoco vamos a atacar con rabia ciega. Esta vez, vamos a resistir con sabiduría, como lo hizo Nayeli. Algunos se miraron entre sí, desconfiados. ¿Una joven guiando al pueblo? ¿Una mujer tomando decisiones cuando los hombres más viejos aún vivían? Pero el anciano solo alzó la mano, y con un simple gesto, impuso silencio. Ella es la guardiana ahora. Escuchen. Y lo hicieron. La muchacha propuso algo que nadie esperaba, no pelear como antes, no ir al choque directo. En cambio, usarían el conocimiento ancestral del bosque, de los ríos, de la noche. No necesitamos fuerza bruta. La tierra nos protegerá si sabemos leerla, dijo. Su plan era usar la niebla del amanecer, los senderos ocultos entre la maleza, las señales entre pájaros y ramas para confundir y desorientar a los invasores. Era astuto, silencioso y profundamente apache. Los ancianos se reunieron luego, en privado, para hablar de lo que habían oído. Uno de ellos, el más escéptico, dijo, ¿confiamos nuestra supervivencia a una niña? Pero otro, con los ojos húmedos, respondió, no es una niña. Es Nayeli renacida. Y entonces todos callaron. Cuando los invasores cruzaron el río, comenzaron a sentirse observados. Sus caballos se inquietaban, sus perros no querían avanzar. Las rutas parecían cambiar de dirección, los árboles cerraban el paso. No sabían que cada piedra bajo sus pies estaba colocada por alguien que conocía ese terreno como la palma de su mano. Durante días, fueron conducidos como ganado por el bosque, sin saberlo. El agua que bebían les provocaba sueño, los alimentos se pudrían misteriosamente, y cada vez que acampaban, al despertar, encontraban símbolos grabados en los árboles, círculos, serpientes, ojos. No sabían que aquellos eran antiguos avisos de los guardianes. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. No entendían si estaban siendo atacados o perseguidos por fantasmas. Y en cierto modo, lo estaban. Una noche, uno de los soldados más jóvenes despertó gritando. Dijo que había visto a una mujer de cabellos negros y mirada profunda, de pie entre las ramas, observándolos en silencio. Cuando fueron al lugar, no encontraron nada. Solo un colgante, un amuleto tallado en piedra, igual al que llevaba la muchacha. Esa historia se repitió entre varios hombres. Algunos aseguraban escuchar risas de mujer entre los árboles, otros decían haber sentido una mano en el hombro mientras dormían. Comenzaron a hablar en voz baja, murmurando que habían entrado a tierras malditas, que los apaches estaban protegidos por los espíritus de los muertos. La moral del enemigo se derrumbó lentamente. El miedo era peor que cualquier arma. Mientras tanto, la muchacha observaba desde lo alto de un risco. No había necesidad de matar. Solo de resistir, de mantenerlos confundidos, desgastados, con la certeza de que esa tierra jamás se rendiría. El anciano, a su lado, la miró con orgullo. «Lo estás haciendo», susurró. «Estás despertando algo que dormía desde hace generaciones, la sabiduría ancestral. Nayeli sonríe esta noche». Y ella, sin apartar los ojos del enemigo, respondió, «No es mi victoria. Es la voz de mi pueblo, y esta vez, nadie logrará silenciarla».
Los días pasaron y los invasores, cada vez más agotados y temerosos, comenzaron a discutir entre ellos. Algunos querían retirarse, otros insistían en seguir adelante. Pero algo había cambiado, ninguno de ellos dormía tranquilo. El bosque, silencioso y denso, parecía vigilarlos. De noche, escuchaban pasos, risas y susurros que no podían explicar. Durante el día, encontraban huellas frescas que desaparecían de repente, como si quienes las dejaban caminaran por el aire. La muchacha había organizado al pueblo como nunca antes. Los ancianos enseñaban a los niños los cantos antiguos para fortalecer el espíritu. Las mujeres preparaban remedios y señales con plantas que desorientaban a los caballos enemigos, y los hombres más jóvenes se movían como sombras, guiando a los invasores hacia trampas naturales. Nadie actuaba solo, todos eran uno. Una noche, mientras la niebla cubría el valle, la muchacha decidió dar un paso más. Sabía que la fuerza de su pueblo estaba en el miedo que inspiraban, pero también comprendía que para expulsar al enemigo sin derramar sangre, debía darles una advertencia final. Tomó el amuleto en sus manos y, recordando las palabras del anciano, se colocó pintura en el rostro, igual que lo hacía Nayeli antes de cada batalla. No para pelear, sino para ser vista, para ser símbolo. Cuando el sol comenzaba a salir, la muchacha apareció sola frente al campamento enemigo, sobre una roca alta, con el cabello suelto moviéndose con el viento y el amuleto brillando con la luz del amanecer. Los invasores despertaron sobresaltados al verla allí, inmóvil, como si fuera un espíritu salido de sus peores temores. Con voz firme, les habló en su lengua, sabiendo que quizás no entenderían todas sus palabras, pero si el peso de su tono, esta tierra no es de ustedes. Cada árbol, cada río, cada montaña está vivo y escucha. Si no se marchan hoy, mañana la tierra los reclamará. No necesitó decir más. Una bandada de cuervos comenzó a sobrevolar el campamento, como si respondieran a su llamado. Los caballos relinchaban, inquietos. Algunos soldados intentaron acercarse, pero el suelo cedió bajo sus pies, revelando una trampa cubierta de ramas. El miedo se volvió pánico. Y por primera vez desde que llegaron, los invasores comprendieron que no estaban peleando contra simples hombres y mujeres, sino contra todo un pueblo conectado con la tierra, con sus ancestros, con algo que ellos nunca podrían entender ni vencer. Uno de los líderes enemigos, temblando, gritó la orden de retirada. En cuestión de minutos, comenzaron a desmontar el campamento, huyendo apresuradamente sin mirar atrás. La muchacha observó en silencio hasta que el último desapareció entre los árboles. Solo entonces dejó escapar el aire que había contenido. El anciano apareció detrás de ella, apoyándose en su bastón. ¿Lo ves?, dijo con una sonrisa cansada. La fuerza más grande de nuestro pueblo nunca fueron las armas. Fue esto, la unión, la memoria y el espíritu que nadie puede arrancar. La muchacha asintió, apretando el amuleto contra su pecho. Lo entiendo ahora. Nayeli nunca se fue, sigue aquí, en cada uno de nosotros. El anciano puso una mano sobre su hombro. Y un día, cuando tus cabellos sean grises como los míos, contarás esta historia. Y alguien más, con el corazón valiente, tomará tu lugar como guardián. Esa noche, el pueblo cantó como no lo hacía desde hacía generaciones. No celebraban una victoria de guerra, sino algo más grande, el renacer de su espíritu, la prueba de que su esencia seguía intacta. Y bajo el cielo estrellado, la voz de Nayeli pareció mezclarse con el viento, como si murmurara, nunca olviden quiénes son. Los días siguientes estuvieron llenos de una calma extraña, como si la tierra respirara de nuevo después de años de tensión. El pueblo recuperó sus rutinas, pero nada era igual. Los ancianos notaban en los ojos de los niños un brillo nuevo, como si la valentía de aquella muchacha hubiera encendido algo profundo en cada uno de ellos. Ella, sin embargo, no se veía como heroína. Pasaba las noches sentada junto al fuego, escuchando al anciano contar historias de los tiempos antiguos, memorizando cada detalle, cada nombre, cada lección. Sabía que su deber no había terminado. Ser guardiana no era un título, era un compromiso de vida. Un amanecer, el anciano la llevó a un valle escondido donde crecían flores rojas que nadie tocaba. Aquí yace Nayeli, dijo en voz baja. No hay tumba ni piedra, porque su espíritu nunca se apagó. Pero este lugar guarda su memoria. La muchacha se arrodilló,
sintiendo el peso de la historia en sus manos. Colocó sobre la tierra el amuleto, solo por un instante, para dejarle a Nayeli el mensaje silencioso de que su sacrificio no había sido en vano. Mientras regresaban, el anciano le explicó algo que aún no comprendía del todo. El poder del pueblo no está en pelear ni en gobernar. Está en recordar. Cuando olvidamos quiénes somos, morimos, aunque sigamos respirando. Esas palabras quedaron grabadas en ella. Las estaciones cambiaron, y con cada luna nueva, la muchacha reunía a los niños para enseñarles los cantos y relatos que había aprendido. Les hablaba de Nayeli, de su valentía, de la conexión con la tierra. Les mostraba cómo escuchar el viento, cómo leer las huellas de los animales, cómo entender las señales de la naturaleza. Pero no todos estaban de acuerdo con su manera de guiar al pueblo. Algunos hombres jóvenes, llenos de orgullo y ambición, comenzaron a murmurar que la verdadera fuerza estaba en conquistar territorios, en demostrar poder con armas. El mundo está cambiando, decían. Si no tomamos lo que es nuestro, seremos olvidados. Ella los escuchaba, pero no respondía con enojo. Sabía que la impaciencia era peligrosa, igual que la soberbia. Por eso, en lugar de discutir, decidió llevarlos a los lugares sagrados, a las cuevas donde estaban las pinturas antiguas, a los manantiales donde aún se sentía la presencia de los ancestros. Allí, con voz firme, les dijo: si lo único que buscamos es poder, terminaremos igual que aquellos a quienes tememos. La verdadera fuerza es ser diferentes. Es proteger, no destruir. Algunos la entendieron, pero otros se fueron, frustrados, convencidos de que la historia de Nayeli era solo un mito para mantener al pueblo dócil. Una noche, el anciano se acercó a ella con el rostro más serio que nunca. «Vendrá otra prueba», advirtió. «No de afuera, sino de adentro. A veces, el enemigo más peligroso no es el que invade nuestras tierras, sino el que quiere cambiar nuestro corazón». Ella sintió un escalofrío. Por primera vez, comprendió que su tarea como guardiana no era solo proteger al pueblo de amenazas externas, sino mantener viva la esencia apache frente a la tentación de olvidar quiénes eran. Pasaron los meses, y los rumores sobre la muchacha y la defensa de su pueblo comenzaron a extenderse más allá de las montañas. Algunos decían que era la reencarnación de Nayeli, otros aseguraban que los espíritus de la tierra caminaban con ella. Eso atrajo la atención de tribus vecinas, algunas deseando aprender de su sabiduría, pero otras, sedientas de poder, buscando aprovecharse de la creciente reputación del pueblo. Una tarde, llegaron emisarios de una tribu vecina. Al principio, se presentaron como aliados, elogiando la valentía de la muchacha y la unión de su gente. Pero pronto revelaron sus verdaderas intenciones. Querían formar una alianza para conquistar territorios, usando la fama de la joven como símbolo de poder. «Juntos seremos temidos», dijeron. «Podremos gobernar sobre muchos pueblos». El anciano guardó silencio, dejando que la muchacha respondiera. Ella los miró a los ojos y con una calma firme, contestó: «No luchamos para ser temidos. No necesitamos gobernar sobre nadie. Lo único que queremos es vivir en paz en nuestras tierras, con nuestros hijos y nuestros ancestros». Los emisarios se miraron entre sí con desdén. «Hablas como una anciana, cuando deberías pensar como una líder», dijo uno de ellos. «La paz no se mantiene con palabras, sino con dominio». La muchacha sintió un ardor en el pecho, pero no se dejó llevar por la ira. Recordó las enseñanzas del anciano y de Nayeli. La verdadera fuerza no estaba en reaccionar con violencia, sino en resistir la tentación del poder. Si nuestra paz depende de someter a otros, ya no será paz. «Será tiranía», respondió con firmeza. Los emisarios se marcharon con desprecio, pero la semilla de la discordia quedó plantada. Algunos jóvenes del pueblo comenzaron a cuestionar las palabras de la muchacha, seducidos por la idea de ser más poderosos y respetados. Esa noche, el anciano la encontró sentada sola, mirando el fuego. «Temes que pierdan el rumbo», dijo. Ella asintió, con la mirada triste. «No todos comprenden que la verdadera victoria es mantenernos fieles a lo que somos». El anciano colocó una mano sobre su hombro. «El poder es una sombra que seduce incluso a los corazones más puros. Pero Nayeli te eligió por tu fortaleza para resistir, no para conquistar». En los días siguientes, la muchacha decidió actuar. Reunió a todos los jóvenes inconformes y los llevó a un lugar sagrado.
una cueva donde estaban grabadas, desde tiempos ancestrales, las historias de su pueblo. Allí, con voz profunda, les contó cómo Nayeli había dado su vida no para ganar poder, sino para proteger a los suyos. Les habló de los errores de quienes, en el pasado, habían buscado la gloria y solo habían encontrado destrucción. Mientras narraba, algunos comenzaron a llorar, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Otros, sin embargo, siguieron con la mirada dura, convencidos de que ella era demasiado débil para guiarlos a una grandeza real. Esa noche, cuando todos dormían, el anciano se acercó a ella y dijo con un tono cargado de advertencia: «Los espíritus me lo han dicho, el verdadero desafío está por venir. No será un enemigo con armas, sino con palabras. ¿Estás lista para enfrentarlo?». Ella respiró hondo, apretando el amuleto de Nayeli entre sus manos. «Si debo luchar por el corazón de mi pueblo, lo haré, porque perder eso sería peor que cualquier derrota». El amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si la tierra contuviera el aliento. Durante días, la muchacha había sentido la creciente división entre su gente. Los jóvenes más impulsivos, seducidos por las promesas de poder y gloria, comenzaron a reunirse en secreto, alejándose de las enseñanzas de los ancianos. Decían que la muchacha era demasiado blanda, que sus ideas de paz eran cadenas que impedían al pueblo alcanzar su verdadero destino. Una noche, mientras la luna iluminaba las montañas, el anciano la encontró sentada junto al fuego. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y tristeza. «Los espíritus han hablado», dijo en voz baja. «No todos los enemigos vienen de fuera. A veces, el fuego que destruye un pueblo nace dentro de él mismo». Ella escuchó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que la verdadera batalla que se avecinaba no sería contra soldados ni invasores, sino contra la ambición y el olvido de las raíces. Al día siguiente, decidió actuar. Convocó a todo el pueblo en el círculo sagrado donde durante generaciones se habían contado las historias de los ancestros. Los ancianos se sentaron alrededor, los niños se agruparon en el centro, y los jóvenes, con sus miradas cargadas de dudas y orgullo, se quedaron en la periferia. Con el amuleto de Nayeli en las manos, la muchacha comenzó a hablar. Pero no lo hizo con la voz de una líder autoritaria. Habló como quien ama profundamente a su gente, como quien recuerda cada sacrificio que había mantenido vivo a su pueblo. «¿Saben por qué seguimos aquí?», preguntó con voz firme. «No porque fuimos los más fuertes. No porque tuvimos más armas o más tierras. Seguimos aquí porque nunca olvidamos quiénes somos. Porque cada ancestro entregó su vida para que ustedes, los que están aquí hoy, pudieran respirar libres. Nayeli no luchó para conquistar, luchó para proteger. Si la gloria es lo único que buscan, pronto descubrirán que no hay gloria en olvidar tus raíces». Algunos jóvenes bajaron la mirada. Otros, sin embargo, mantuvieron los brazos cruzados, con una mueca de desdén. «Tus palabras son bellas», dijo uno de ellos, con tono desafiante, «pero la belleza no alimenta ni protege. El mundo está cambiando. Los débiles serán borrados y los fuertes sobrevivirán. ¿Quieres condenarnos a ser presas eternas de otros pueblos?». El silencio se volvió denso. El anciano miró a la muchacha, como si esperara ver cómo respondería. Ella respiró hondo y dio un paso hacia el joven. «No me hables de fuerza», dijo, mirándolo a los ojos. «Fuerza fue Nayeli, que dio su vida por su pueblo. Fuerza fue cada madre que soportó el hambre para alimentar a sus hijos. Fuerza es este anciano, que lleva sobre sus hombros la memoria de siglos para que tú sepas de dónde vienes. No quieras enseñarme qué es ser fuerte». Sus palabras resonaron en todo el círculo. Por un instante, incluso los más rebeldes se quedaron en silencio, pero no todos cedieron. Esa noche, mientras el pueblo dormía, un pequeño grupo de esos jóvenes inconformes abandonó el campamento. Dejaron atrás a sus familias, convencidos de que encontrarían la grandeza lejos de las enseñanzas antiguas. El anciano, al enterarse, suspiró con una mezcla de tristeza y resignación. «Siempre hay quienes eligen el camino fácil», murmuró. «Pero el precio de ese camino es alto». La muchacha sintió un vacío en el pecho. Aunque había hecho todo para mantener la unidad, comprendió que no podía controlar las decisiones de todos. Sin embargo, no perdió la esperanza.
Tomó el amuleto de Nayeli y mirando el cielo estrellado, juró: protegeré este pueblo, aunque tenga que enfrentar no solo a enemigos, sino a los errores de mi propia gente. No permitiré que la historia de Nayeli se convierta en ceniza. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Sin los jóvenes rebeldes, el pueblo parecía incompleto. Algunos niños preguntaban por sus hermanos y primos, sin entender por qué se habían ido. Los ancianos, preocupados, veían en esta división el reflejo de antiguas historias en las que la ambición había destruido a tribus enteras. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A la distancia, comenzaron a llegar rumores de que esos jóvenes habían sido vistos acompañando a hombres forasteros, aquellos mismos que en el pasado habían intentado someter al pueblo. El anciano reunió a los líderes más sabios y con un tono grave, dijo: el peligro que se acerca será peor que cualquier invasión. No son soldados desconocidos, son nuestros propios hijos, cegados por promesas vacías. La muchacha apretó el amuleto con fuerza. Comprendió que la batalla más difícil aún no había comenzado. Y esta vez, la herida no sería solo de guerra, sería una herida en el corazón mismo de su pueblo. El viento soplaba con un tono lúgubre aquella tarde. Los ancianos sentían que algo se aproximaba, como si la tierra misma estuviera advirtiendo que el equilibrio estaba a punto de romperse. La muchacha permanecía de pie junto a la entrada del campamento, con el amuleto de Nayeli colgando de su cuello y el corazón pesado por la incertidumbre. A lo lejos, vio moverse figuras conocidas. Eran los jóvenes que habían abandonado el pueblo, pero no venían solos. Tras ellos caminaban hombres extraños, armados, con miradas frías y llenas de codicia. El anciano se acercó despacio, apoyado en su bastón, y murmuró: el enemigo más peligroso es aquel que se disfraza de hermano. Los jóvenes regresaron con palabras envenenadas. Hemos encontrado aliados, dijeron, gente que sabe lo que es el poder, que no teme conquistar lo que es suyo por derecho. Ellos nos enseñarán a ser grandes. Los ancianos guardaron silencio, y la muchacha dio un paso al frente. ¿Y qué precio pagarán por esa grandeza? Entregarán su tierra, su libertad, su alma. Uno de los jóvenes, con el rostro endurecido por el orgullo, respondió: prefiero tener poder y pagar su precio que seguir viviendo como un pueblo pequeño y olvidado. Fue entonces cuando los forasteros, aprovechando la tensión, ofrecieron un pacto. Entregarían armas y protección a cambio de parte de las tierras y la lealtad de la tribu. Prometieron riquezas, alimentos, seguridad. Muchos ancianos sintieron el corazón encogerse. Aquello no era un trato, era una cadena. La muchacha sabía que ese era el momento de decidir el destino de su pueblo. Cerró los ojos y recordó la voz de Nayeli, aquel susurro antiguo que alguna vez había sentido en el viento: protege lo que eres. No permitas que el miedo decida por ti. Abrió los ojos y habló con fuerza: no aceptaremos su trato. No entregaremos nuestra tierra ni nuestra libertad. Prefiero morir luchando antes que vivir siendo esclava de quienes nunca entenderán nuestro espíritu. Las palabras cayeron como piedras en medio del círculo. Algunos jóvenes dudaron, otros se llenaron de rabia. Uno de ellos gritó: eres débil, tú y tus historias nos condenarán a desaparecer. Pero entonces el anciano se levantó con una dignidad imponente, como si los espíritus de todos los ancestros hablaran a través de él. Ustedes, los que olvidan, dijo con voz grave, ya están muertos en espíritu. Porque quien entrega su esencia por promesas vacías deja de ser apache. Los forasteros, viendo que no todos estaban convencidos, se tensaron. Era evidente que la negociación estaba rota. El conflicto era inevitable. Esa noche, el campamento se llenó de un silencio que dolía. Las madres abrazaban a sus hijos, temiendo por lo que vendría. La muchacha se sentó junto al fuego, con el amuleto entre las manos, y juró en voz baja: si Nayeli murió para proteger a su pueblo, yo haré lo mismo. No dejaré que este legado se pierda. El anciano se sentó a su lado, mirándola con ojos llenos de orgullo y tristeza. Mañana será el día en que la historia te recordará, como recordamos a Nayeli. Pase lo que pase, tu nombre vivirá en la memoria de los tuyos. El cielo nocturno, cubierto de estrellas, parecía observar en silencio, como testigo de un destino que estaba a punto de cumplirse. Los primeros rayos del sol acariciaron lentamente la tierra mientras el pueblo se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La muchacha,
Ahora una mujer llena de la sabiduría y fuerza que solo el tiempo y la lucha otorgan, caminaba entre su gente con paso firme, pero con el corazón cargado de un profundo respeto por cada vida que debía proteger. Sabía que el camino no sería fácil, que muchos se perderían en el trayecto, pero también sabía que la esencia del pueblo apache no podía extinguirse, porque estaba escrita en la tierra, en el viento, en el alma misma de quienes amaban y defendían su libertad. El anciano, con su mirada serena, observaba desde lejos, consciente de que la semilla que él y Nayeli habían plantado años atrás había germinado en esa mujer que hoy lideraba con el corazón y la verdad. Guardamos secretos y enseñanzas, pensaba, pero el mayor secreto siempre será el amor por la vida, por la tierra, por la memoria. Y así, bajo el cielo inmenso y eterno, el pueblo apache se unió una vez más, no con la fuerza de las armas, sino con la fortaleza de la identidad, con la sabiduría de los ancestros y la esperanza puesta en el futuro. La muchacha alzó la voz, recordando a todos que la verdadera batalla no es solo por la supervivencia, sino por mantener viva la llama de quienes somos, a pesar de las tormentas que el destino traiga. El anciano apache había revelado un secreto guardado por generaciones, y ese secreto no fue solo una historia, sino un llamado a nunca olvidar que en la unión, la verdad y la valentía reside el alma indomable de un pueblo. El eco de esa historia viajará por siempre con el viento, llegando a oídos de quienes sepan escuchar, para que la memoria de los apaches y la fuerza de sus mujeres nunca se pierda en el tiempo. Y tú, que has escuchado este relato, ahora formas parte de esa historia. Porque recordar es resistir. Porque la fuerza más grande está en el corazón que ama y protege. Así termina este capítulo, pero la leyenda continúa.